Hola chicos, nosotros vamos a través de este tutorial a explicarles sobre el mezclador de audio o más conocido como mixer. Somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional. La implementación de dicho mezclador vamos a realizarla a través de un simulador llamado Proteus. Los integrantes de mi grupo son Alexander Vargas, Jonathan Caiza y mi persona, Mariela Díaz. Pues bien, vamos a ver el contenido de este video. Podemos comenzar con una introducción. A continuación, vamos a continuar con una implementación de bloques, la descripción e implementación teórica, análisis y simulación del circuito, implementación práctica y por último tenemos la comprobación de lo que es el circuito mezclador. Bien, vamos a comenzar con la introducción de dicho tutorial. En el siguiente proyecto tenemos que es un mezclador en el cual se conectarán 4 entradas y 2 canales estéreos. Además, cabe recalcar que puedes agregar cuantas entradas tú quieras. La función es mezclar 2 o más señales de audio con el fin de crear efectos especiales con los mismos, así como podemos lograrlo prácticamente con lo que son canciones y otras cosas más, inclusive videos. Los circuitos presentados son de una alta calidad y funcionalidad. Cabe mencionar que además de poder ingresar las señales de audio, se lo puede acoplar para las entradas de micrófonos. En este caso sería ciertos cambios, tales como hacer una preamplificación para dichos micrófonos, dado que la señal de entrada es demasiado baja o pequeña, y los circuitos presentados son de una alta calidad y funcionalidad, como ya se lo mencionó antes. Bueno, para darnos una idea general o tener un panorama general de lo que es un mezclador, se dice que un mezclador es un dispositivo no lineal al que se le aplican 2 señales de entrada de anchos de banda diferentes y produce una señal de salida de otro ancho de banda, generalmente en 2 o más bandas. Igual una suma y la otra es diferencia de los anchos de banda de las señales de entrada. Para el mezclador, un concepto importante en este tema es que no debe confundirse con un sumador. Este último es un dispositivo lineal que puede considerarse como un combinador de señales, bien sea en potencia o en voltaje, pero manteniendo el espectro de cada una de las señales sumadas. En cambio, el mezclador es un dispositivo no lineal que traslada y modifica el espectro de las señales mezcladas, pero no las suma, las multiplica en el dominio del tiempo. Esto es algo conceptualmente muy importante y con frecuencia suelen mezclarse o confundirse dichos conceptos, lo cual no debería pasar. Como podemos observar en el gráfico, tenemos 2 señales de entrada, tanto denominadas el B1 o el B2. A través del mezclador vamos a multiplicar estas señales para obtener una señal Bout de salida. Un mezclador tiene 2 puertos de entrada y 1 de salida. En una de las entradas se aplica, por lo general, la señal de un oscilador local y en la otra, la señal que se desea trasladar en el espectro de frecuencia, y puede ser bien una señal de banda base o una señal modulada en radiofrecuencia. Una forma simple de interpretar el comportamiento del mezclador es como un multiplicador, en el que la señal de salida es el producto de las 2 señales de entrada. Todos los mezcladores son multiplicadores, en el sentido de que las señales de salida producen o pueden describirse matemáticamente como productos de las señales de entrada. Sin embargo, desde el punto de vista de implementación, un mezclador dado puede caracterizarse como un aditivo o multiplicativo, dependiendo de la forma en que se apliquen las señales. Hola, mi nombre es Alexander Vargas, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Les voy a hablar acerca de la implementación de bloques de nuestro proyecto. Mezclador para el caso de un micrófono. El diagrama de bloques para el caso de usar micrófonos en nuestro proyecto como señales de entrada será el siguiente. Etapa 1. Micrófono y preamplificador. Etapa 2. Mezclador. Etapa 3, amplificador y bocina.
Para el caso del mezclador con entradas de audio, el diagrama de bloques quedaría de la siguiente manera. En la etapa 1 constaría de una entrada de audio y un amplificador de señal. La etapa 2 consta de un mezclador. La etapa 3, un amplificador de audio y una bocina. Descripción e implementación teórica. Descripción de cada etapa, tanto para el caso de micrófonos como para otras fuentes de audio. Como primera instancia vamos a describir qué es el audio. Un audio es una señal analógica eléctricamente exacta a una señal sonora. Normalmente está acoplada en el rango de frecuencias audibles para los seres humanos, que está entre los 20 y los 20.000 Hz aproximadamente. En nuestro caso, como entrada de audio se utilizarán celulares. Cabe recalcar que se puede utilizar cualquier otro tipo de generador de audio o de algún tipo de sonido. Micrófono de rejilla. El micrófono es un transductor, el cual nos permitirá realizar una conversión entre las variaciones del nivel en una corriente eléctrica. Capta las variaciones de presión en el aire y las transforma a impulsos eléctricos de corriente eléctrica alterna, de manera que nosotros podamos almacenarlas y posteriormente transformarlas a un formato digital o analógico para poder manipularlas dependiendo de las necesidades que tengamos. Aquí podemos ver un ejemplo del micrófono de rejilla y sus partes. Aquí una de sus partes es la esponja, la rejilla, el diafragma, la bobina, son los orificios de entrada del sonido, un imán y los respectivos cables que se utilizan para las conexiones. Bueno, amplificador de señal. Un amplificador es un equipo compuesto por partes electrónicas que está en capacidad de recibir una señal muy baja y transformarla en una señal muy alta en la salida, dependiendo del tipo de fuente que tenga y del circuito del cual se ha compuesto. El amplificador de señal nos basamos en la ganancia que necesitamos, que vendría a ser la salida, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. El amplificador de señal depende de las necesidades que nosotros tengamos para poder realizar el diseño. Preamplificador. Es un tipo de amplificador electrónico que se utiliza en la cadena de audio durante la reproducción del sonido. Su finalidad es la de aumentar el nivel de la señal, para lo cual actúa sobre la tensión de la señal de entrada. Etapa para preamplificar y amplificar. Este preamplificador presenta una excelente ganancia. Es capaz de acoplar un micrófono dinámico de 60 ohmios. Es un circuito de modo diferencial, el cual evita el blindaje de los capacitores. El propósito del potenciómetro es el de variar la ganancia para obtener un nivel de voltaje a la salida óptimo. Depende igual de nuestras necesidades. La salida del circuito permite únicamente el paso de la señal deseada y no de la señal DC, es decir, la corriente continua. El preamplificador está simulado en el software Proteus, en el cual está detallado en esta diapositiva. Como podemos ver, utilizamos las resistencias y una resistencia a tierra que servirá para proteger al circuito integrado. Hemos utilizado el TL082ON. Este circuito integrado debe estar polarizado y alimentado con el voltaje y la corriente adecuada, con el fin de que no se dañe. Etapa 2, mezclador. El mezclador es un dispositivo electrónico en el cual se conectan diversos elementos emisores de audio, ya sean estos micrófonos de entradas de línea, samplers o sintetizadores, etc. Una vez que las señales han entrado al mixer, estas pueden ser procesadas y tratadas según la conveniencia del usuario. Su proceso incluye la variación del nivel sonoro de cada entrada, ecualización, efectos de envío, efectos de inserción, panorámicas y balances. Otros tipos de mixers permiten la combinación de varios canales en grupos de mezcla. Aquí tenemos el ejemplo de un circuito mezclador de 3 entradas, con sus potenciómetros, los que nos servirán para variar el nivel del voltaje de salida, con el fin de obtener unos sonidos más altos que otros o para evitar interferencias entre estos mismos.
Bueno, los elementos que hemos utilizado para nuestro mezclador son el TL081 con una ganancia determinada por el potenciómetro de 100 kiloohmios. El número de entradas máximo sería 10. Si deseáramos más entradas, el circuito sufriría unos cambios muy pequeños, lo cual no representaría ninguna dificultad. Para este mezclador sería necesario el blindaje con unos capacitores de 10 microfaradios. Aquí podemos observar que hemos puesto las entradas con el nombre de RB1, RB2 y RB3, que representarían los voltajes que están entrando. La polarización también debe ser la correcta. El proteger al circuito integrado debe ser también una prioridad con el fin de que no existan alteraciones en el sonido y demás inconvenientes. Etapa 3. Amplificador para audio. Bueno, como concepto general, un amplificador de audio es un dispositivo que mediante la utilización de energía externa se encarga de magnificar la amplitud o intensidad de un fenómeno físico. Este tipo de amplificadores son diseñados específicamente para audio. En ellos se suelen preferir las válvulas de vacío a los transistores por sus mejores características sonoras. Estos amplificadores para audio son los preamplificadores en las etapas de potencia. Amplificador con una potencia que está entre 100 a 500 milivatios depende de la fuente de alimentación y de la impedancia de la bocina, que en nuestro caso varía entre 4 a 8 ohmios. Aquí, de igual manera, en el circuito simulado en Proteus podemos darnos cuenta que hemos implementado la bocina. La bocina que hemos empleado tiene las siguientes características con el fin de que el circuito tenga un óptimo funcionamiento. La bocina es de 2 pulgadas de 5 centímetros, impedancia de 8 ohmios a 1.5 y 1.5 vatios de potencia. Es usada en teléfonos, radios, grabadoras, reproductores de música, etc. Aquí podemos ver en el dibujo la bocina que hemos utilizado. Reciban un cordial saludo de parte de quien les habla. Mi nombre es Jonathan Caiza y soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional en la Facultad de Electrónica y Telecomunicación. Les voy a hablar sobre lo que es el análisis y simulación del circuito. En nuestro caso, el que acabamos de implementar, el cual es el mezclador. Comencemos. Análisis del circuito. En el circuito se utiliza 3 integrados, de los cuales 2 sirven para la entrada de la señal de los aparatos que se van a mezclar. Vemos que a la entrada están configurados con un capacitor con un valor de 1 microfaradio, el cual nos sirve para eliminar el nivel de DC de la señal, mientras que se tiene una resistencia de 1 megaohmio conectada a tierra que después, conjuntamente con el capacitor, nos sirve para obtener una impedancia de entrada lo suficientemente alta. En este esquema podemos ver que también tenemos 2 resistencias de 10 y 100 kiloohmios que están conectadas a lo que es la realimentación del operacional. Como podemos ver aquí, la de 10 y la de 100, el cual está conectada a la realimentación del operacional, las cuales dan un nivel de amplificación de la señal de entrada. La salida de este preamplificador está a la entrada de un potenciómetro de 100 kiloohmios que se encarga de ajustar el nivel de voltaje de la señal al sumador. El tercer integrado está configurado como un sumador, el cual recibe la señal de los potenciómetros, que son los que gradúan el nivel de mezcla de los diferentes audios. Como podemos ver, aquí tenemos el potenciómetro, el cual está conectado al tercer integrado, que sirve como un sumador para los audios. El presente circuito tiene 4 entradas, de las cuales tomamos 2 para recibir la señal de un aparato que sea de tipo estéreo, o sea que tiene 2 salidas de tipo L y R, en otras palabras lo que son sus canales izquierdo y derecho, lo que nos da un solo canal, y las otras 2 entradas nos sirven para otro aparato de las mismas características. Como podemos ver, aquí tenemos el esquema del circuito implementado del mezclador con sus 4 entradas.
las cuales dos son para los canales izquierdos y dos son para los canales derechos, si se trata de una entrada de audio de tipo estéreo. Igualmente aquí se tiene a la salida canal izquierdo y derecho si también se trata de una salida de tipo estéreo. A continuación les puedo dar lo que es la simulación del circuito. Bueno, nos encontramos acá en lo que es nuestro software computacional llamado Proteus, el cual nos sirve para hacer simulaciones de circuitos electrónicos y en lo que en nuestro caso la implementación de nuestro mezclador. Como podemos ver, aquí tenemos el circuito ya antes visto, el cual se le han acoplado un generador de señales que servirá como una entrada de audio, ya sea para el canal izquierdo o para el canal derecho. Como podemos ver, a la salida de estos tenemos lo que es un speaker, lo que nos representará un parlante, con el cual podremos escuchar la mezcla de estas señales. Vamos a proceder a lo que es la simulación para ver exactamente que este circuito está funcional. Como se podrá escuchar, vamos a ver que aquí ya tiene una mezcla de la señal, entre una señal muy tenue y una señal un poco muy alta. Si cabe recalcar que todo depende de las características que hayamos puesto en el oscilador de señales. Se notó la mezcla de ambas señales porque una es está a una alta frecuencia y otra está a otra menor frecuencia. Vamos a proceder una vez más para ver la mezcla de estas señales. No sé si se logra apreciar, pero como les decía, hay un sonido un poco más alto con referente a un sonido un poquito más bajo. Esto es ya la mezcla de estas señales de salida. Bueno, a continuación tenemos la implementación práctica de nuestro circuito. El proceso de armado del mezclador. Bueno, una vez ya visto la parte teórica y después de haber hecho un análisis exhaustivo, tanto de los bloques que conforman nuestro mezclador como la simulación del mismo en Proteus, vamos a ver cómo fue el proceso de armado de nuestro mezclador, en el cual consecuentemente será probado para verificar su funcionamiento y comprobar exactamente lo que se dice en la teoría para realizarlo en esta práctica. Bueno, a continuación tenemos la lista de materiales que vamos a necesitar en nuestro circuito. Son 4 condensadores electrolíticos de 1 microfaradio 50 voltios, 4 condensadores cerámicos de 0.1 microfaradios a 50 voltios, 4 resistencias de 1 megaohmio a 1/4 de vatio, 4 resistencias de 1 kiloohmio a 1/4 de vatio, 2 resistencias de 18 kiloohmios a 1/4 de vatio, 11 resistencias de 100 kiloohmios a 1/4 de vatio y 3 circuitos integrados TL082CN, 2 potenciómetros de 100 kiloohmios dobles. Continuando con nuestra implementación práctica de circuito, vamos a ver lo que fue el proceso de armado de nuestro circuito mezclador. A continuación podemos ver que estamos dándole una dimensión a lo que es nuestra placa, la cual es de cobre, y vamos a hacerle un paso más, el cual es el planchado. Previamente se imprimió el circuito o las pistas de dicho circuito, el mezclador, en lo que es un papel especial llamado papel fototransferible o papel cauché, depende de las necesidades del usuario. Al planchar este papel sobre la placa de cobre, vamos a hacer que se transfiera las placas para poder armar el circuito. Como podemos ver en el siguiente paso, hemos metido la placa en lo que es ácido. Este ácido lo que se encarga es de quitar el exceso de cobre, solo dejando la parte útil, en este caso nuestras pistas. Hay que tener sumo cuidado, ya que este tipo de ácidos puede llegar a ser un poco corrosivo. A continuación vamos a ver lo que ya es el proceso de nuestra placa. En sí la placa ya está terminada, le dimos de un color blanco para hacerlo un poco más estética. Del lado reverso podemos ver aquí, se puede apreciar lo que ya son las pistas, las cuales previamente se diseñó en el Ares, que es una extensión de lo que es el Proteus, en la cual también vamos a ver que a partir de esta plaquita vamos a empezar a hacerle unos huecos y aparte vamos a empezar a soldar lo que son los elementos con lo que es un cautín. Continuando con el proceso, ya tenemos aquí nuestra placa ya un poco más realizada con todos los elementos soldados a dicha placa. Este es toda la circuitería que va a conformar lo que es nuestro mezclador. A continuación, como les decíamos anteriormente, se tiene que implementar una etapa de amplificador, las cuales van a ir conectados a lo que es un parlante para poder
poder notar las señales ya mezcladas en una alta calidad de audio. Como podemos ver aquí también en esta tercera imagen ya tenemos lo que es nuestro mezclador implementado de una manera un poco más estética. Vamos a ver lo que es la comprobación del circuito. Lo vamos a ver mediante un video en el cual se comprueba efectivamente que nuestro circuito, tanto teórico como práctico, es funcional. Bueno, después de haber visto ya algo de teoría de lo que es el mezclador y después de haber visto qué hace cada etapa del mismo, vamos a ver lo que ya es la implementación práctica, ya algo físico de lo que es nuestro mezclador. Como podemos ver aquí, ya esta es la etapa final ya de lo que es el mezclador, nuestro circuito armado en una baquelita y con la cual vamos a explicar qué nomás tiene. Como podemos ver aquí, este va a tener las entradas de audio de estéreo con cables de 35 milímetros, los cuales serán acoplados a celulares, los cuales darán una señal de entrada para hacer la mezcla. Verán, también, como podemos ver, este está compuesto por el circuito integrado o amplificador TL082CN. Como podemos ver, cuenta de 3 amplificadores, los cuales harán lo siguiente. El primer amplificador va a poder amplificar la señal de entrada, el segundo va a controlar el nivel de voltaje de cada señal y el tercero va a ser el encargado de lo que es la suma de estas señales. Con estos potenciómetros podemos nivelar lo que es el nivel de mezcla de cada una de estas señales. Bueno, este circuito también va a ser alimentado con una batería de 9 voltios, pero lo más óptimo es con una alimentación de 12 voltios a 15 voltios. Después de haber tenido ya la señal mezclada, tenemos que pasar a la que es la tercera etapa que ya se mencionó antes, lo que es una amplificación de la señal de salida. Vamos aquí a conectar estos cables a lo que se llaman amplificadores para sacar luego a lo que son los parlantes para notar cómo es el funcionamiento o cómo está ya funcionando nuestro mezclador. Bueno, después de haber ya visto cómo estaba armado, vamos a pasarlo a lo que es una cajita para hacerlo un poco más estético a lo que es nuestro mezclador. Y vamos a proceder a lo que es la comprobación de que efectivamente nuestro mezclador está funcionando. Bueno, como podrán ver aquí ya hemos acoplado lo que es unos parlantes y ya tenemos todo listo para probar nuestro circuito mezclador. Bueno, vamos a conectar nuestro primer celular a las entradas de audio y vamos a proceder a lo que es ya vamos a reproducir una canción para que se pueda mostrar cómo está funcionando. Nuestra canción ya está sonando. Como pueden escuchar, efectivamente una señal ya está pasando por nuestro mezclador. Ahora vamos a activar la otra celular, vamos a reproducir la siguiente canción para ver cómo va a ir mezclando. Ya. Entonces, como podemos ver aquí, ya ambas señales están siendo mezcladas. Ahora, con lo que es nuestros potenciómetros vamos a hacer lo que es vamos a ver el nivel de la señal. ¿Cómo va a ser el nivel de mezcla de la señal? Vamos a mover este de acá y vamos a ver cómo la señal empieza del nivel de mezcla empieza a ser un poco más bajo o un poco más alto. Ahora vamos a ver de la siguiente canción cómo va el nivel de mezcla. Ahora con la siguiente vamos a hacer un poquito más de la siguiente señal. Bueno, esto ha sido ya todo. Y muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de mucha ayuda este pequeño tutorial y nos veremos en la siguiente entrega. Hasta pronto.